Existe un momento en el camino del autoconocimiento que nos deja en silencio, no porque hayamos encontrado la paz, sino porque sentimos un eco vacío. ¿Alguna vez te has sorprendido, después de años de búsqueda, con una profunda pregunta silenciosa? ¿Será que todo este esfuerzo, todos los libros de autoconocimiento y los retiros espirituales fueron solo una forma sofisticada de huir del presente real? Esa es la herida de quien carga el luto invisible de los patrones que no logra romper. Es la sensación de estar estancado, un miedo frío de que la verdadera sanación nunca llegue, como si el camino estuviera cubierto de neblina y los viejos lazos de dolor aún nos mantuvieran atados. La trampa más sutil se revela justamente en el umbral de la transformación. Claudio Naranjo, con su profundidad, nos invita a enfrentar una verdad incómoda. El ego no desaparece en su búsqueda espiritual. En realidad, se disfraza. Se pone la vestimenta de un yo superior rígido, de un buscador de la verdad obsesivo, y trata su último truco sucio: transformar la búsqueda genuina de liberación en una obsesión por la performance vibracional o en una persecución constante por la manifestación perfecta. La mente, el ego, no está interesada en la verdad que duele y libera. Lo que quiere es el control. El ego se comporta como un personaje que se aferra a su propia neurosis y cuando se ve frente a la posibilidad real de disolverse, convierte la misma terapia o espiritualidad en otro mecanismo de defensa. El yo espiritual se vuelve solo otra máscara de la personalidad, más sofisticada sí, pero igualmente aprisionadora. Esa es la raíz de nuestra disonancia. El ego se camufla en la búsqueda por ser el evolucionado, el que vibra alto, desviando la atención del trabajo interno, lento y profundo, que requiere quietud y una honestidad brutal. Aquí es donde se manifiesta la disonancia de Daniel Goleman, un tipo de ceguera emocional que el ego usa para mantener el poder, alimentando una ansiedad silenciosa. Te encuentras atrapado en un ciclo. Buscar parece la solución, y el ego te convence de ello, pero sin una verdadera coherencia entre sentir, pensar y actuar, la búsqueda se vuelve vacía. La mente queda satisfecha con el concepto de la sanación, pero el cuerpo sigue gritando el dolor que el alma no logra soportar. Es tu propia frecuencia interna clamando por un alineamiento auténtico, no por otra frase prefabricada o un ritual performático. En esta profunda inmersión, inspirada en las enseñanzas integradoras de Claudio Naranjo, la visión sanadora de Gabor Maté y la neurociencia, vamos a desenmascarar este último truco de camuflaje. Ganarás la claridad para ver dónde tu búsqueda se ha convertido en una fuga y cómo la entrega atenta al presente y la coherencia emocional son, de hecho, el único camino hacia el alineamiento vibracional y la paz inquebrantable que tanto anhelas. Es momento de ir más allá de la superficialidad, romper el ciclo del autosabotaje y comenzar el viaje de regreso hacia ti mismo, reequilibrando tu energía y atrayendo la vida que realmente mereces. Existe un factor silencioso que opera en las sombras de tu esfuerzo y que sabotea tu frecuencia vibracional: la huida del aburrimiento emocional. De manera inconsciente, confundimos la emoción de una nueva idea espiritual o una técnica de reprogramación mental con la paz profunda de una verdadera transformación. El ego no quiere quietud, ansía el drama y la novedad. Nos convence de que si no hay un gran insight cada mañana, si no sentimos la energía fluir con la intensidad de fuegos artificiales, es porque estamos estancados o porque el método falló. La búsqueda constante de información y novedades activa lo que la neurociencia llama la adicción a la dopamina espiritual. El cerebro, adicto al circuito de recompensa, prefiere la búsqueda incesante de un nuevo maestro o de un nuevo curso antes que el trabajo lento y a veces incómodo de la integración. Pero esa agitación bloquea la plasticidad cerebral necesaria para un cambio profundo y duradero. El ego nos mantiene en la superficie, saltando de rama en rama, sin permitir jamás que la raíz de la herida sea verdaderamente tocada por la luz de la conciencia. El verdadero alineamiento exige que te sientes con tu vacío, con la monotonía de tu yo cotidiano. Y eso es lo que el ego más teme. Piensa en la analogía del jardinero.
El ego es ese jardinero que solo abona la superficie con mantras y afirmaciones elevadas, pero se niega a enfrentar las malas hierbas emocionales que crecen en la raíz de tu ser. Repites palabras de paz, pero la frecuencia real en la que vibra tu sistema nervioso es la de la ansiedad, porque el ego sigue activo, exigiendo el siguiente estímulo, la próxima revelación. El ego evita la quietud porque es en el silencio donde queda desenmascarado, y es precisamente en ese aburrimiento donde empieza el milagro de la regeneración. El camino hacia la sanación, el camino naranjiano, es el de la paciencia y la presencia con el malestar. La paz sostenible se construye en la repetición del enraizamiento, no en la emoción efímera del nuevo conocimiento. Hay una urgencia sutil pero destructiva que se instala en el camino del buscador, el error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino. Esa urgencia no nace del deseo de avanzar, sino de la ansiedad silenciosa que surge del miedo a perder la ventana de manifestación, como si la felicidad o la sanación tuvieran una fecha de caducidad. Esa es la disonancia vibracional que nos paraliza. Tú que buscas la paz, irónicamente te encuentras acelerado y tenso, vibrando en una frecuencia de escasez y control, en vez de hacerlo en una de resonancia y confianza. Es necesario tener mucho cuidado con el truco del ego que usa la frase «entregarme al universo» como un mantra vacío para esconder su rechazo a tomar la acción práctica e incómoda en el presente. Muchos transforman la espiritualidad en un escapismo sofisticado, esperando que el universo resuelva aquello que requiere su presencia consciente y su decisión firme de salir de un patrón disfuncional. El ego ama la idea de que el futuro será perfecto, porque así no tiene que lidiar con el riesgo ni con la incomodidad de la hora. La progresión lógica de la sanación, esa que Claudio Naranjo y las tradiciones espirituales enseñan, es clara. El verdadero tiempo divino es el momento presente con enfoque, no un punto futuro al que debes llegar desesperadamente. Tu poder de transformación no está en proyectar ansiosamente el resultado final, sino en el alineamiento de tu coherencia emocional ahora, en este mismo instante. La verdadera alta vibración es la quietud y la firmeza de quien está completamente en el presente, honrando el proceso y sabiendo que la semilla de la sanación solo germina en el suelo de la paciencia. El control es el último truco del ego para posponer tu liberación. En esta etapa del camino, necesitamos mirar con total claridad la falsa espiritualidad de la performance. Ese brillo que proyectas, esa paz que aparentas, puede ser solo un yeso sofisticado que oculta la herida abierta de tu alma, el punto de vista. Invertido es que en realidad no estás evolucionando si tu luz es simplemente la necesidad neurótica de ser visto como elevado o despierto por los demás. El ego se alimenta de la admiración externa, transformando la búsqueda interior en una vitrina de logros espirituales. Tenemos que deconstruir los mitos sobre la evolución. La ilusión es creer que la ausencia de dolor o de duda es la señal definitiva de que hemos llegado a la cima. En realidad, esa ausencia de sentir puede ser solo una represión aún más sofisticada, un entumecimiento que el ego construyó para evitar el enfrentamiento con el material denso del trauma. Es un silencio que no sana, sino que anestesia. Con la visión de Gabor Maté, entendemos que la huida de la autenticidad suele ser un mecanismo de supervivencia moldeado por la necesidad de aceptación social. La persona se adapta a lo que cree que es el comportamiento espiritual ideal, lo cual exige que siempre sea luz, siempre positiva. Esa adaptación constante, esa autocorrección excesiva, requiere un esfuerzo mental y emocional enorme, alejándola de su verdadero yo. Ese distanciamiento forzado genera más estrés, elevando el cortisol, en un ciclo que, irónicamente, nos aleja de la paz que la espiritualidad promete. La verdadera sanación espiritual exige que permitamos que nuestra sombra y nuestro dolor sean vistos, aceptados e integrados, y no cubiertos con un barniz de elevación. Si tu camino de despertar parece haberse convertido en un campo de batalla intelectual o en un escenario de demostración, necesitamos examinar las señales sutiles de que tu yo superior es simplemente una nueva máscara del ego oculto.
La primera y más persistente señal es la rigidez en tus creencias, esa certeza inquebrantable de que tu camino es el único correcto y que todos los demás están equivocados o vibrando bajo. La verdadera sabiduría, esa que Claudio Naranjo nos enseña a buscar, se abre al misterio y invita al diálogo, en lugar de imponer dogmas de iluminación. El ego espiritual desea tener la razón. Convierte la búsqueda del autoconocimiento en una competencia por estatus espiritual, generando un juicio silencioso y constante sobre el camino de los demás. Para poner a prueba la solidez de tu conexión, haz una autoevaluación. Tu elevación declarada o sentida desaparece por completo bajo estrés intenso, crítica severa o ante una pérdida real. Si tu paz se deshace con la presión externa, lo que está al mando no es tu esencia, sino la performance del ego. Piensa en la analogía del ancla de plomo. El ego espiritual es esa ancla pesada que por un lado exhibes como símbolo de profundidad, diciendo que te mantiene firme, pero en realidad te mantiene atado al fondo de la performance, impidiendo que te muevas con la ligereza de la entrega y la verdadera compasión. El gran riesgo es convertirte en el guardián de una imagen de ser espiritualizado, defendiendo esa imagen con uñas y dientes, cuando en verdad la liberación exige que ames la realidad imperfecta de tu ser más que la idea perfecta de quien crees que deberías ser. Para entender la persistencia de los patrones, necesitamos mirar hacia la biología de nuestro ser, porque la neurociencia del trauma explica la raíz de tu autosabotaje espiritual. El cerebro, en su sabiduría primitiva de supervivencia, encuentra un extraño consuelo en el autosabotaje porque representa un patrón neuronal familiar. El sistema prefiere la previsibilidad del dolor conocido antes que la total incertidumbre de la libertad plena, que es desconocida y por lo tanto percibida como una amenaza. Esa repetición, aunque dolorosa, ofrece una ilusión de control sobre el caos de la vida. El porqué profundo se encuentra en el sistema nervioso autónomo. Mientras el ego repite mantras de abundancia y elevación, el cuerpo puede estar vibrando, en su capa más profunda, en un modo de defensa activado. No importa qué tan fuerte sea tu intención mental, si tu sistema está en alerta de lucha o huida, no puede alinearse con una frecuencia de manifestación serena. La sanación no es solo mental, es corporal, es la pacificación de las estructuras neuronales que aprendieron a protegerse repitiendo antiguos hábitos emocionales. Desde la perspectiva de la ciencia aplicada a la sanación, la técnica consiste en invertir el foco. El objetivo no debe ser forzar la realidad externa a cambiar, sino pacificar el sistema nervioso. Hay que dirigir la conciencia hacia calmar la amígdala, reducir el impulso constante del cortisol que el ego utiliza para mantenernos en estado de alerta y, por consecuencia, atados a nuestros propios saboteadores. La sanación, vista a través del lente de la neurociencia, es un acto de coherencia entre lo que pensamos desear y la frecuencia de seguridad que nuestro cuerpo realmente siente en el ahora. Es natural suponer que el autosabotaje nace de la falta de autoconfianza, pero necesitamos aplicar una inversión de expectativas en nuestra lectura. No es que no creas en ti mismo, sino que tu ego teme más las consecuencias de tu verdadera grandeza que las de tu fracaso. El fracaso, o el potencial desperdiciado, es una zona de confort, porque mantiene las cosas pequeñas, seguras y predecibles. El ego opera con base en lo que le resulta familiar, y tu máximo potencial representa una revolución de identidad, algo incierto y amenazante para su control. La provocación simbólica reside en el hecho de que el ego, con toda su astucia, prefiere ser la víctima espiritualizada, esa que tiene una excusa noble y compleja para no alcanzar el éxito, que el creador poderoso que acepta la responsabilidad total y el riesgo. La queja, el no merecimiento, funcionan como mecanismos que aseguran la seguridad de la identidad antigua. Si eres la víctima, no necesitas exponerte al juicio ni al dolor que podría venir con tu verdadera fuerza. El concepto del paradoxo de la autodeterminación revela una creencia inconsciente y profunda, que el éxito, el amor pleno o la sanación implican perder algo vital, como la conexión con la familia de origen, la identidad que construiste desde el sufrimiento
o la seguridad de no ser visto. La autosabotaje, en ese contexto, es un mecanismo de preservación ante esa pérdida temida. El ego te impide dar el paso final, susurrándote que la libertad costará demasiado caro. La sanación exige el valor de ser grande y de sostener las consecuencias de esa fuerza. El ritmo acelerado de la búsqueda espiritual, impuesto por el ego, ignora la sabiduría más antigua y profunda, lo que la naturaleza enseña sobre la paciencia vibracional. Necesitamos recordar la metáfora poderosa de la semilla. Una semilla no puede ser desenterrada 10 veces al día para ver si está creciendo. La agitación es la señal de que el ego está impaciente, tratando de forzar el crecimiento, lo que genera una vibración de desconfianza y carencia, no de alineamiento. La verdadera vibración del alineamiento es el silencio y la quietud, no la agitación febril de la alta vibración performática. Es en el silencio donde encontramos el gran desafío de toda la jornada. ¿Por qué el silencio puede ser más poderoso que la intención repetida con urgencia? Porque la quietud es la frecuencia donde la resonancia es más limpia. Es cuando nuestro sistema nervioso se calma que nuestra frecuencia vibracional se eleva de forma auténtica, permitiendo que el universo, o el sistema de conciencia superior, se comunique y guíe la acción. La quietud no es inacción, sino la base de la acción alineada. La claridad didáctica nos libera de un peso moral innecesario. La impaciencia no es una falla moral de tu carácter, es una señal neuroemocional de la urgencia inconsciente de controlar el futuro. El ego, temiendo el vacío del presente, proyecta el control en la línea del tiempo. La sanación, en lugar de tratar de dominar el tiempo, nos invita a entregar el futuro al flujo, enfocando toda nuestra energía y presencia en la semilla que plantamos ahora. Llegamos a un error inevitable en la jornada del ego espiritual, el momento en que la manifestación se convierte en una lista de exigencias que deben cumplirse. El ego ama las listas, las reglas y los manuales de cómo ser feliz. Trata de transformar la ley de la atracción, que en esencia es un principio de resonancia y alineamiento profundo, en un contrato con cláusulas y penalizaciones, creando así una espiritualidad mecánica y sin alma. Si la manifestación no llega, el ego culpa a la persona misma por no haber pensado lo suficientemente positivo o por no haber vibrado alto, generando culpa y aún más desalineación. El modelo mental sanador nos exige transmutar la ansiedad en intención elevada. La diferencia crucial no está en la intensidad de tu deseo, sino en tu coherencia emocional. La enorme diferencia entre desear desesperadamente y saber firmemente. El deseo desesperado vibra carencia, y ahí está el ego detrás, mientras que el saber firme es la quietud del alma que ya se siente merecedora y en alineamiento, sin la necesidad de luchar ni de probar nada. Para ilustrar este giro, muchos buscadores cuentan una experiencia de revelación. El éxito o la sanación llegaron no a pesar de dejar de intentar obsesivamente manifestar, sino precisamente porque cambiaron radicalmente su enfoque, pasando de la necesidad al alineamiento. El momento de la liberación ocurre cuando la persona, cansada de luchar y controlar, simplemente se rinde al flujo de la vida y empieza a vivir el presente con presencia. En ese acto de rendición consciente, el ego pierde el control y la frecuencia vibracional se limpia, permitiendo que lo verdadero y lo alineado se manifiesten sin esfuerzo forzado. Para romper con la tiranía sutil del ego que se disfraza de guía, la conciencia necesita un mapa práctico que permita exponer y neutralizar su voz de control. Esta acción concreta se desarrolla en 3 movimientos de arraigo y realineamiento. El primero es la detección simbólica. En este paso, aprendes a reconocer la voz del ego no por el contenido de sus palabras, porque pueden sonar muy sensatas o incluso espirituales, sino por la sensación de contracción, urgencia o rigidez que genera en tu cuerpo. Es una metáfora viva. El ego aprieta, el alma se expande. El segundo movimiento es el reencuadre cognitivo, heurístico. Cuando la voz del ego intenta etiquetar, por ejemplo, llamando a un evento fracaso, a una emoción negativa o a un resultado sentencia de valor,
Debes intervenir para reencuadrar. El fracaso no es un decreto sobre tu ser, es solo un dato del campo, una información que el universo te devuelve acerca de un ajuste que necesita hacerse en tu camino. Eso desactiva el juicio automático del ego. El tercer y más poderoso paso es la pausa oxitocina. En respuesta a la urgencia del ego, que libera cortisol, introduces deliberadamente una pausa para reactivar la conexión y la sensación de seguridad. Esto puede hacerse mediante una técnica simple de respiración profunda y lenta, enfocándote en sentir el peso de tu cuerpo en la silla, el contacto con el presente. Es un acto consciente de calmar el sistema nervioso autónomo, neutralizando el impulso de lucha o huida del ego y usando la propia química del cuerpo para anclar la paz en el ahora. Es la ciencia del cerebro puesta al servicio del alma. La trampa final, el punto donde el ego intenta consolidar su control bajo el disfraz de la sabiduría, aparece en el momento del verdadero choque con la vulnerabilidad. Se manifiesta en la necesidad de tener un guía espiritual, que sea un garante absoluto de tu seguridad emocional. El ego solo te permite aventurarte en el camino espiritual si puede asegurarse de que jamás caerás, que nunca sentirás dolor, que siempre estarás protegido de cualquier golpe existencial. El error invisible que cometemos es usar la espiritualidad como un chaleco antibalas emocional, una armadura contra la vida, en lugar de aceptarla como un mapa que exige atravesar territorio desconocido. El verdadero despertar, la liberación de los patrones, exige el valor de sentir el malestar, de exponerse a la incertidumbre inherente al crecimiento. Si tu práctica espiritual te promete invulnerabilidad, está siendo usada por el ego para evitar el dolor real. Ese dolor que, cuando es acogido, se transforma en fuerza. La sanación profunda requiere que camines sin la garantía de que no tropezarás, porque es en el acto de caer y levantarte, sin la rigidez del control, donde se establece tu verdadera autonomía. El despertar no es un camino de perfección o de seguridad absoluta, sino una danza constante entre la entrega y la confianza, entre el riesgo y la expansión. Solo quien se permite sentirlo todo, incluso el miedo, puede conocer la libertad genuina del alma. Hemos llegado al punto de síntesis, el momento de ir más allá del último truco del ego y acceder al acto final de rendición, que paradójicamente activa tu manifestación inevitable. La gran síntesis es esta: rendirse no es una pasividad resignada, sino la desactivación consciente del control, para que puedas activar la escucha y la acción guiada por el ser, no por la carencia o el miedo. El concepto central de Claudio Naranjo nos enseña que la cura del carácter, es decir, la disolución del ego, solo ocurre a través del confrontamiento directo y del abandono de la fijación que el ego defiende. Es necesario amar la realidad más que la idea de la espiritualidad. Aceptar tu sombra, tu dolor, tu propio ritmo, es el golpe más fuerte contra el ego que exige perfección. La verdadera fuerza está en ser vulnerable, en permitir que la vida, con toda su imperfección, te moldee. La coherencia final de Eckhart Tolle se une a esta sabiduría, afirmando que la presencia es el antídoto más poderoso contra el último truco del ego. El alineamiento vibracional es el resultado de la entrega atenta a la hora, vivir el presente, no de un esfuerzo mental por visualizar el futuro. Romper el ciclo del autosabotaje comienza con el poder de la simple atención. Tu paz no está en un resultado futuro, sino en la plenitud de tu ser presente. Al final, la sanación no es un punto de llegada, sino un viaje sagrado de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es recordar quién has sido siempre, antes de que el mundo intentara moldearte y mover tu energía de su centro. La acción final, aplicable, es directa y liberadora. Mi única intención necesaria es darme cuenta cuando el ego toma el volante. Si has llegado hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Has honrado tu camino al enfrentar las máscaras más sutiles de tu ser, y tu sanación es un faro para el universo y para quienes también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber qué reflexión de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario
y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más jornadas de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima travesía, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.